¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 21 de abril y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión. Esperamos que les apetezcan los contenidos que hemos preparado con mucho cariño y con interés, para que les entretengan y también para que les parezcan, bueno, pues interesantes, valga la redundancia. Uno de ellos, y es el final, fíjense, tiene que ver con la justicia, en esa sección que tenemos periódicamente dedicada a conocer más de cerca la justicia. Nos acompañará el fiscal Óscar Barrios. Hoy vamos a hablar de una reforma del Código Penal que acaba de ponerse en marcha y que tiene que ver con los delitos penales menores, un poco qué es lo que persigue esta modificación de la ley. Todo eso nos lo contará Óscar Barrios para finalizar, pero hay muchos más asuntos. Dejaremos huella con la Asociación Protectora de Animales. Hoy conoceremos a Teo, un perro de 4 años que llegó muy maltratado al refugio de Güellas. Está buscando familia. Estaremos en buenas manos con el médico pediatra José María Maillo. Vamos a hablar con él de las alergias estacionales en los niños, cómo diferenciarlas de un catarro. Y tendremos un bloque dedicado a la literatura. No en vano, está cerca la celebración del Día del Libro. Domingo del Prado nos hablará de su último trabajo. También lo hará Noemí Valiente. Todos esos son los asuntos que hemos preparado para ustedes hoy. Yo no sé si han oído ya algún movimiento así que les parezca curioso. Tenemos en plató a un animalito que está buscando familia porque nos dejan huella. Y es que empezamos nuestro 8 Magazine Ávila de hoy hablando de la Asociación Protectora de Animales Güellas, bueno, hablando en realidad de los animales que tienen allí en su refugio y que, bueno, han sido abandonados, algunos muy maltratados. De todo eso vamos a hablar con Lorena de Blas, que es voluntaria de la Protectora Güellas. Buenas noches una vez más. Hola, buenas noches, Ana. Y viene bien acompañada, como siempre, de un perro en esta ocasión que está buscando familia, que lleva 9 meses en el refugio, que llegó muy maltratado, ahora nos hablará de ello Lorena, y que se llama Teo. Ahí le tienen. Hola Teo, ¿qué tal estás? Bueno, ¿Está bien? Pues está tan a gusto, ya le has visto cuando ha entrado que parecía que estaba en su casa. Sí. Se ha subido al sillón, bueno, no ha tenido ningún tipo de problema. Es mimoso, ¿eh? Es muy cariñoso, sí. O sea, Teo es muy, muy cariñoso. Además, si le veis, está un poquito gordito y es porque es tan cariñoso que todo el mundo que va al refugio pues le da algo de comer siempre, le dan algún premio. Y bueno, se nos está poniendo potente el amigo. Bueno, Teo, como decíamos, lleva 9 meses en el refugio, tiene 4 años, me parece. Bueno, háblame de él, de sus características, de cómo le encontrasteis, de qué secuelas de maltrato tenía cuando le encontrasteis. Háblame de Teo. Bueno, pues a Teo le recogimos el verano pasado en un pueblo de Ávila. Y la verdad es que es uno de los perros, desde que yo llevo en la protectora, que he visto en peores circunstancias. Teo, en primer lugar, tenía una herida abierta dentro del muslo, que se le veía tanto el hueso y aparte tenía gusanos. Pobrecito. Estaba totalmente desnutrido y lleno de cicatrices. Y aparte, en la mandíbula tenía una infección y tenía la cara totalmente hinchada. La verdad que el pobrecito se dejó coger, yo creo que porque ya estaba exhausto. Y luego la verdad que se ha dejado cuidar, se ha recuperado muchísimo, o sea, se ha recuperado, mírale cómo está, o sea, no parece él, de verdad, si hubieses visto aquel día que llegó, nada tiene que ver con lo que es ahora. Pero bueno, sí que desde el primer momento se ha mostrado confiado, ¿no? Sobre todo para el maltrato al que ha estado sometido seguro y al abandono. Y ahora pues es lo que te digo, es un perro muy cariñoso, ya lo has visto contigo, con tu compañero, y muy agradecido, ¿no? Al final es muy simpático, es un perro divertido, un poquito trasto a veces. Sí, bueno, como tiene que ser. Eso también, es, sí. Claro. Es un perro que da mucho juego, ¿no? Que al final interactúa mucho con las personas. ¿Y dónde encontrasteis a Teo? Teo estaba en un pueblo. Sí.
y nos avisaron pues porque le veían por allí muy mal y allí se fue una de nuestras compañeras y le recogió. Mira, se está viendo, ¿eh? Sí. Está ahí atento, atento. Bueno, vamos a hablar un poco de Teo y de las historias que, como la de Teo, lamentablemente son frecuentes y con las que os encontráis muchas veces en el refugio, ¿no? Sí, al final es verdad que cuando hablamos de los animales que viven en el refugio, ¿no? Pues como Teo, pues bueno, pues es un cruce de pitbull, pues es pequeño, pues es tal, pero muchas veces se nos olvida mirar más allá, ¿no? Y al final es que muchos de los perros que están allí, desgraciadamente, ven Teo, no pasa nada, eres tú. Eres tú, perrito. Pues han sufrido mucho, ¿no? Ya sea un maltrato intencionado o un maltrato que viene de, pues bueno, de dejarles a su suerte, ¿no? De ese abandono. Entonces, por eso se merecen mucho más encontrar una familia, ¿no? Al final, perros que han sufrido tanto, pues como que te da más rabia que estén allí, ¿no? Porque al final les estamos privando, en primer lugar, de su libertad y, en segundo lugar, les estamos condenando a una soledad, ¿no? Que yo creo que esas son las cosas que peor le puede pasar a cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que me gustaría que la gente siempre tuviera en cuenta que en la protectora no solo hay perros de una determinada raza, sino con una determinada historia, ¿no? Y con un futuro, que al final, pues bueno, día a día pasan los días, se convierten en meses, ¿no? Él ya lleva 9 meses en la Protec y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de que él está recuperado, confía en las personas, como lo has visto, y yo creo que ya ha llegado el momento de que encuentre una casa donde se le dé su lugar. Tiene 4 años, es un cruce, me decías, de pitbull con... No sabemos, algo pequeñito. Claro, y ahí sí que me gustaría hablar un poco del tema de las razas. Hay gente muy reticente a determinadas razas, pues porque son potencialmente peligrosas, etcétera, etcétera, pero cada una tiene sus peculiaridades y sobre todo cada una tiene un dueño que es el que de alguna manera canaliza su personalidad también, ¿no? Entiendo. Claro, muchas veces pensamos que el carácter de un perro viene dado solo por esa genética, ¿no? Y al final yo creo que es cuestión de educación, de una buena socialización temprana, mucha constancia a la hora de, pues eso, de adiestrarles, ¿no? De educarles, de consentirles, de ponerles límites, siempre desde el respeto. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que antes sí que es verdad que había unas razas determinadas, como la del pitbull, que se consideraban potencialmente peligrosas. Cuando cambió la ley, eso se quitó y ahora los perros potencialmente peligrosos son aquellos que han hecho algo que su actitud les convierte en potencialmente peligrosos, ¿vale? Teo no ha hecho nada, entonces Teo no es un perro potencialmente peligroso porque sea un cruce de pitbull, ¿no? Y aparte que los pitbull, bueno, dentro de que estaban en esa denominación hace años, también tienen muchísimas virtudes, ¿no? Que hay veces que también a las personas pues se nos olvida, ¿no? Al final ellos pues son muy leales, son muy protectores con su familia, es muy curioso lo bien que se llevan con los niños y los vínculos que establecen con ellos, ¿no? Los niños... Es verdad eso, sí. Sí. Es muy curioso porque además en internet está lleno de vídeos, ¿no? Precisamente de ellos, ¿no? Entonces muchas veces eso se nos olvida, ¿no? Entonces, ya príncipe. No llores, corazón. Igual que nos acordamos de lo malo de la raza, ¿no? Por así decirlo, pues bueno, que también la gente pues vea un poquito las cosas buenas, ¿no? Y lo que hablamos, que al final se ha sentado en el sillón. Ya le veo. No. Que al final es el individuo, como decimos siempre, ¿no? Y que con una buena educación, con constancia, pues bueno, pues ya le vemos, que es cariñosísimo. Sí lo es, sí. Se llama Teo, está buscando familia, lleva 9 meses en el refugio de la protectora de animales, llegó en muy malas condiciones. Yo no puedo entender cómo bueno, pues se puede abandonar a un animal, incluso hacerle daño. Bueno, no sabemos muy bien cuáles fueron las circunstancias de Teo, pero afortunadamente está en el refugio, allí le están cuidando muy bien. Y también me gustaría que me contaras, Lorena, un poco cómo funcionáis en el refugio, cuántos animales tenéis ahora, entre perros y gatos fundamentalmente, y bueno, cómo veis el futuro inmediato. Bueno, pues ahora mismo tenemos 153 perros y 81 gatos, que sí es verdad que si lo comparamos con un año atrás, pues la cifra ha disminuido considerablemente. Sí. Entonces, ¡ay, que te caes! En ese sentido estamos contentos, ¿no? Porque al final ellos tienen mucho más espacio, las cuidadoras tienen mucho más espacio para ellos.
Entonces, pues... ¿Y ha disminuido porque se han aumentado las adopciones? No sé, cuéntame. Sí que es verdad que ha habido un año muy bueno de adopciones y también, bueno, desde que no tenemos la licitación con el ayuntamiento, no recogemos tantos, o sea, sí que seguimos recogiendo casos, pues lo que hablamos, que el ayuntamiento por algún motivo no recoge y sí que nos estamos haciendo cargo nosotros, pero sí que es verdad que estamos teniendo la suerte que ha habido adopciones y que aparte que las entradas nada tienen que ver con las de hace un año. Bueno, ¿algún mensaje que quieras trasladar ahora mismo a todos los espectadores que nos están viendo sobre Teo en este momento? Porque es nuestro protagonista, está buscando un hogar, una familia, es un perro estupendo, nos ha querido muchísimo, es amoroso, está sanito, entiendo, sí. Y es de estatura mediana, vamos a decir, ¿no? Sí, es un perro muy fácil, además, que ya hemos visto que se adapta bien a los sitios cerrados, a la calle, o sea, no porque esté en la protectora va a tener una difícil adaptación, ¿eh? Es un perro muy fácil. Lo único que sí que es verdad que tira un poquito de la correa, ahora sobre todo que tiene más fuerza porque está más gordete, pero bueno, que es que en cuanto empiece a repetir más salidas y tal, él lo va a llevar bien porque aparte es un perro muy inteligente. Entonces, pues el mensaje, que por favor, que sé que hay una persona para Teo y que sé que Teo va a cambiar la vida de una persona a mejor, a muchísimo mejor, porque lo que hablamos es un perro muy cariñoso, muy amigable y que le gusta mucho interactuar, entonces pues bueno, que siempre hay alguien que busca un compañero de vida, ¿no? Y Teo sin duda alguna lo es, y aparte que se lo merece. Bueno, pues hoy hemos hablado de la historia de Teo, una historia con, esperamos, final feliz. De momento él está a gusto en el refugio de la protectora de animales Huellas, pero le gustaría tener un hogar y tener una vida, bueno, pues con cariño, como él merece, porque es un perro muy cariñoso. Así que ahí lo dejamos. Lorena de Blas, que es voluntaria de la protectora de animales Huellas, nos ha traído a Teo y nos ha hablado también, estamos luchando con Teo, nos ha hablado también de un poco el día a día de la protectora. Ahora llega el tiempo bueno, es más fácil, ¿no? Los perros pueden salir más, sí, los gatines, porque el invierno es más duro, ¿no? Sí, la primavera es más agradable para ellos, más fácil de llevar, luego el verano no tanto. Y también recordemos, antes de despedirnos, que siempre hay otra opción, que es la de apadrinar un animal, ¿no? Y sí, eso es muy interesante. Eso es, al final, por ejemplo, Teo pues puede tener ese contacto con las personas que tanto necesita, porque ya le vemos que es un perro súper cariñoso, ¿no? Entonces, a través del apadrinamiento, las personas pueden venir los fines de semana a sacarle, a tocarle, a peinarle, y eso pues está muy bien. Se tira. Teo, ven por aquí, ven. Bueno, ven, Teo, ven, que ahora sí te vamos a dar una chuche. Sí, ven aquí, ven aquí. Y eso, le gustan mucho las chuches, que también para educarle viene genial y lo pone muy fácil. O sea que... Muy bien, pues nada, así nos quedamos. ¿Tú te quieres quedar conmigo, Teo, aquí presentando? ¿Te quieres quedar? Sí. Teo es un animal estupendo y busca familia, como les decimos, está en el refugio de la protectora de animales Huellas. Para contactar con ellos vamos a recordar vuestros contactos, lo tenemos ahí debajo, es una forma fácil de ver los animales que hay, de ir a visitaros, de ver a Teo, por ejemplo, en su hábitat ahora natural desde hace 9 meses, pero él busca un hogar. Lorena de Blas, muchísimas gracias. A ti siempre. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios, para saludar a Teo otra vez, y volvemos enseguida con otro asunto. Hablaremos de salud, de la de los más pequeños, con el médico pediatra José María Maillo. Estamos de vuelta después de los anuncios, vamos a cambiar de registro. Hemos estado hablando del refugio de la protectora de animales, hemos conocido a Teo, que busca un hogar, y ahora vamos a hablar de otro asunto bien diferente. Vamos a hablar con el doctor José María Maillo, que es médico pediatra de alergias primaverales, de las alergias estacionales en los más pequeños. Estamos en muy buenas manos. Y aquí está con nosotros en este plató, como es habitual periódicamente, José María Maillo, un médico pediatra que conocerán todos los abulenses, porque por sus manos han pasado muchas generaciones de pequeños que ya son bien mayores y que llevan a sus hijos a ver a Maillo. Buenas noches, José María. Buenas tardes, noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo ha empezado esta primavera? Bien, bien. Ya con ganas de que llegue, porque ya de agua y de fresco ya tenemos bastante. Ya tenemos bien. Y luego así la primavera brota bien y es un tiempo agradable la primavera. A los que nos gusta el campo, ¿verdad? Que me consta que también a ti te gusta. Claro. Sí, sí. La verdad es que encima teniendo Gredos tan cerca, Sí. pues es una maravilla la primavera en Ávila. Bueno, nos gusta el campo, pero fíjate, a lo mejor hay gente alérgica y ya no te digo nada si tenemos niños alérgicos a la primavera o a todo lo que brota en primavera, que este año es mucho. De las alergias infantiles, estacionales, vamos a hablar hoy, ¿no? Porque están a la orden del día ahora mismo. Sí, yo creo que están empezando ya. Hace un mes, cuando empezó a hacer calor, debió de romper la arizónica, que es la primera, las cupresáceas y las arizónicas, que rompen habitualmente por enero o febrero, pero este año en enero y febrero llovió mucho, incluso nevó, y entonces han venido un poco tardías. Luego posteriormente viene el plátano de sombra, y ahora ya debe de estar, los niveles ya dan positivo a gramíneas, aunque todavía es un poco pronto. Por ejemplo, en zonas más bajas como Ávila o Arévalo ya puede estar habiendo gramíneas de hierba, ¿no? Pero en Gredos tardan más en venir. Las zonas altas, los pastizales polinizan más tarde. Entonces, ahora el problema viene con las gramíneas fundamentalmente y posteriormente con el olivo, que suele estar junto a las gramíneas, sobre todo en el mes de junio, cuando el olivo suelta la flor. Bueno, yo dos preguntas. La primera, los síntomas principales de la alergia, y la segunda, si son iguales los síntomas para alergia a la gramínea, como estamos diciendo, o al olivo o a la cupresácea, ¿son similares los síntomas y cuáles son? Claro. Sí, los síntomas son similares. La sintomatología alérgica, hablando de la sintomatología respiratoria, es fundamentalmente irritación ocular, congestión nasal con producción de moco líquido, puede haber molestias al tragar en la garganta, hay tos y hay fundamentalmente en las personas que tienen hiperreactividad bronquial y esa sintomatología la manifiestan pulmonalmente, pues hay tos, hay fatiga, hay broncoespasmo, y esas características son similares para, digamos, todos los alergenos inhalados. Que otro mundo es el de la alergia alimentaria, que a veces coincide con la alergia respiratoria. Y entonces, o del tacto, porque también hay alergia a determinadas plantas, ¿no? Al tacto. La hay, pero claro, fundamentalmente el síndrome de alergia oral, que es muy frecuente, que lo puedan tener niños que tienen alergia a inhalantes, sobre todo pólenes, y hay alergia a alimentos con manifestaciones en los labios, en la lengua, incluso si es intenso, en la dificultad respiratoria por inflamación de la vía faríngea. ¿A partir de qué edad puede un niño ser alérgico a la primavera? Vamos a decirlo así. Normalmente a partir de los 3 o 4 años, quiere decir que hayan vivido por lo menos 2 o 3 primaveras para que su organismo se haya puesto en contacto con el alergeno, que en este caso es el polen, y haya generado anticuerpos para que cuando llegue la primavera, respire el alergeno, se produzca la reacción que da lugar a la sintomatología, tanto en la mucosa conjuntival, como en la nasal, como en la pulmonar. Entonces, esos primeros síntomas, 3, 4 o 5 años es lo habitual. Puede haber casos excepcionales que empiece antes la sintomatología, si una mamá es muy alérgica a ella y el niño lo ha tenido en los meses de abril, mayo, junio, cuando en su organismo circulaban anticuerpos frente al polen, ese niño puede tener una cierta sensibilidad que manifieste antes que otros niños que no sean hijos de una mamá polínica. Vale, en ese caso puede haber casos excepcionales que tengan sintomatología antes. Eso iba a preguntar, si se puede heredar este tipo de alergia. Sí, no sé si es lo que está contando ahora mismo el doctor, pero... Vamos a ver, la alergia es genética, tiene un porcentaje
se sabe que si un padre y una madre son alérgicos, sus hijos tienen un 80% de posibilidades de ser alérgicos. Si es solo la mamá o el papá, un 50%. Entonces está claro que en la alergia hay un fundamento genético, tanto para la alergia respiratoria como para la dermatológica, como es la dermatitis atópica, como para formas de urticaria, etcétera. O sea que el fundamento genético está clarísimo. Bueno, vamos a hacer una pregunta que yo creo que se está haciendo mucha gente que tenga niños ahora mismo moqueando, ¿eh? ¿Cómo diferenciar los síntomas de una alergia estacional a la primavera con síntomas de que el niño se está resfriando? Claro. A veces la sintomatología, la rinitis, es la misma si la produce un virus que si la produce un alergeno. Entonces lo que se produce es congestión de la mucosa nasal y producción de moco claro. Ahora, si eso te ocurre en diciembre, no hay dudas. Pero si un niño se coge un catarro porque ha tomado mucho sol y se ha acatarrado en abril, pues la sintomatología es parecida. Normalmente la sintomatología polínica suele venir más acompañada de irritación conjuntival. Vale. La forma de tos a veces es similar y un niño puede tener una bronquitis asmática secundaria a virus en marzo y en abril, si es alérgico, puede tener una bronquitis producida por el alergeno. Y en ese caso, pues tienes que valorar qué tratamiento necesita, porque a fin de cuentas el tratamiento es parecido. Normalmente los antihistamínicos no se suelen dar antes de los 2 años, excepto que el médico lo considere oportuno por una necesidad. Entonces, el dar un tratamiento antihistamínico, si la congestión nasal o la rinorrea es secundaria a un virus o secundaria al polen, puede claro, darse. Sí. El único problema es que todo depende de cómo haya empezado. El niño está clínicamente bien, viene de jugar en el soto y le pican los ojos y estornuda. Pues hombre, probablemente sea polen. Vale, Entonces hay que valorar cada caso, cómo empezó la evolución. Por supuesto, si hay fiebre es más difícil que sea alérgico, salvo que sea una complicación de una alergia persistente que ya se ha reinfectado, pero de entrada en los cuadros alérgicos la fiebre no aparece. Vale, o sea que nos quedamos con que es diferente pero difícil de diferenciar en muchos casos, claro, el catarro de... Claro, en marzo o abril te puedes encontrar con las dos. Claro. Luego ya en mayo ya los niños tienen menos catarros, víricos o bacterianos, y sin embargo ya el polen está... Y luego hay una cosa fundamental, y es la historia del niño. Si tiene 6 años y el año pasado le picaron los ojos y estornudó y ya estás detrás de que puede ser alérgico, pues puede cogerse un catarro en mayo de tipo vírico, pero depende de la sintomatología, al médico en ese momento le toca valorar el tratamiento, que muchas veces es parecido, un antihistamínico, un mucolítico, un antitusivo. Vale. Digamos que eso lo hacemos con facilidad. ¿Cuáles son? Vamos a dar unos consejos de prevención, primero, si no sabemos o no tenemos claro si nuestro niño puede desarrollar una alergia estacional o no, de prevención y de control. Ya hemos dicho, los antihistamínicos son fundamentales, pero bueno, primero, ¿cómo prevenir las alergias? Claro, el tema de la prevención de la alergia empezaría pronto, puesto que hay un porcentaje muy alto genético. Entonces nos metemos en dilemas. En la charla anterior, aquí ha habido perros, nos metemos en dilemas. ¿Dónde está la prevención? Si tú sabes que un niño no puede tomar nueces porque es alérgico, el tratamiento y la prevención claro, va clara. Está claro. Ahora, si tú tienes una familia muy alérgica, pero son muy aficionados a los animales y tienen perros en casa, o gatos, o conejos, o aves, lo que más alergia da entre los epitelios, porque claro, hemos hablado de pólenes, pero hay alergia estacional, que es la de los pólenes, pero hay alergia perenne, que es los epitelios, el polvo de casa, a veces la humedad,
Entonces, hay que conocer el caso del niño. Hoy día se puede diagnosticar con mucha facilidad y entonces, una vez que sabes bien el diagnóstico, puedes poner bien el tratamiento. Y la prevención es sencilla, pero ¿cómo la haces? Te encuentras en un dilema cuando hoy día en una casa diagnosticas una alergia a epitelios y le dices a la mamá, la causa de este problema es el gato, sobre el que ya se ha producido un cariño de toda la familia. Y hoy día las circunstancias sociales dan un manejo a los animales muy diferente. Sí. Entonces, claro, llega el alergólogo y dice, pues hombre, habría que quitar el animal. Eso genera un problema muy serio. ¿Vale? Y en primavera también, que nos apetece mucho salir al campo, imagínate Claro. que el niño tiene alergia Claro, al pero se le polen. puede decir que una hacemos? mascarilla Eso es. evitaría. Es que prevenir es prevenir, pero hay que tener conciencia de prevención. Y a veces se producen estos enfrentamientos con los cariños familiares hacia las mascotas. No debemos de olvidar que la sociedad nuestra ha cambiado. En Europa hay 90 millones de hogares con mascota. En España hay, me parece que el 40% de los hogares tienen mascota. Entonces todo eso hay que valorarlo dentro del mundo del tratamiento, pero también de la prevención. Claro. Es un problema complejo, que hay que explicárselo a las familias. Y que una cosa es hablar de un leve picor de ojos y un estornudo, y otra cosa es hablar de un niño con dificultad respiratoria que puedas demostrar que la causa es la mascota. Porque el polen no lo puedes evitar. Sales a la calle, el aire está lleno de polen, puedes recomendar una mascarilla. En la época de la pandemia, como se salía una hora y con mascarilla nadie tuvo síntomas. Pero ahora todavía hay gente que en época de polen se ponen mascarilla y se alivian la entrada sobre todo al aparato respiratorio. Entonces ahí hay que explicar bien la prevención, poder hacerla y luego el tratamiento. Vamos al tratamiento. ¿Cuáles son las opciones? Hemos hablado de antihistamínicos. No sé Las si hay opciones, otras. las opciones oculares pasan por tratamiento antihistamínico y tratamiento local con colirios, que los hay antihistamínicos, y en caso de necesidad ya el pediatra o el oftalmólogo valoran la posibilidad de tratar con corticoides. Posteriormente, el antihistamínico por vía oral vale tanto para la conjuntivitis como para la rinitis. En la tos ya hay otra serie de medicamentos que podemos usar. Y luego ya viene la última parte, que es el asma bronquial secundario a polen o secundario a otros inhalantes, que ya necesita tratamientos más específicos que todos los médicos conocemos y que son de aplicación, explicándoselos bien a la familia, con aerosoles, con medicamentos en forma oral, que también los hay, y entonces son los parámetros fundamentales. Terminamos, doctor Maillo, pero me gustaría terminar con una pregunta. ¿Es verdad que cada vez hay más alergia estacional o eso es un bulo? Cada vez hay más alergia de toda. De todo tipo. Claro. Vale. Y no hablemos de la oral, que está aumentando tremendamente. Y están apareciendo pólenes nuevos, como por ejemplo el de la encina, que en Madrid ya han estudiado un 20%, y coincide con la época de las gramíneas y el olivo. La alergia va para arriba y lo que también va para arriba son la forma de hacer un diagnóstico preciso que nos lleve a un tratamiento correcto y en muchos casos bien individualizado. Nos lo ha estado contando el doctor José María Maillo, es médico pediatra. Hoy nuestro centro de atención eran las alergias estacionales en los más pequeños, la sintomatología, cómo distinguirla de un catarro y también cómo tratarla. José María Maillo, muchísimas gracias, que vaya muy bien la primavera. Gracias. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios y después vamos a tener un bloque muy literario, ya que tenemos a la vuelta de la esquina el Día del Libro, pues hablaremos de libros.
A la vuelta de publicidad nos hemos bajado a la redacción de Diario de Ávila, tenemos la hemeroteca de este periódico centenario detrás y no es por casualidad. Vamos a hablar con un escritor que tiene este libro ya en las librerías, como Pedro por su casa, y que tiene mucho que ver con todo el contenido de estos volúmenes que ven ustedes a la espalda de Domingo del Prado y a la mía propia. Buenas noches, Domingo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, fenomenal, ya sabes que encantado de estar aquí contigo y con los televidentes de... Fíjate que te preguntaba antes de empezar esta entrevista cuántos libros tienes ya publicados y no sabías decirme, o sea que son muchísimos. No, la verdad es que no lo sé. La última vez que hice el cómputo, hace unos años, me salieron 20 algo, 24 por ahí. Pero en los 2 últimos años han salido otros 4, o sea que entre 20 y 30, digamos. Sí, o sea pero bueno, lo importante es el número, no es el número, no, sino bueno, era curiosidad, que a la gente le guste, y lo importante no es publicar un libro, sino que alguien lo lea. Claro, y que sea un libro que tenga sustancia. Los tuyos lo tienen. Bueno, no les hemos presentado. Domingo del Prado, además de escritor, dibujante, caricaturista, es también profesor y leonés, aunque afincado en Ávila desde hace ¿cuánto tiempo, Domingo? 36 años. 36 años, nada más y nada menos. Aunque te no, sigue... 38. Te sigue tirando un poco tu tierra de todas formas, ¿eh? La tierra siempre tira, pero me he instalado en Ávila y sigo en Ávila, y de hecho la familia en León me dice, ¿pero qué pintas tú en Ávila ya? Si no tienes nada que... Digo, pues mira, tengo muchas cosas. Hombre, un trocito de corazón le tienes aquí. Sí, ya llevo más tiempo en Ávila que en León. Claro. Bueno, vamos a hablar de este libro. Si quieres hacemos primero pues una reseña de todo lo que has hecho, has publicado hasta ahora. Las caricaturas son muy conocidas, tus caricaturas, pero como decíamos, 20 y tantos libros ya en las librerías. Da para contar un poco cómo ha sido todo ese proceso y por qué empezaste a escribir, a hacer dibujos, y por qué has seguido además de una manera tan prolífica. Bueno, empieza uno, pues primero porque me gusta. Tuve la suerte de que me publicaran el primero, de Gentes de León, que era de caricaturas y biografía en plan humorístico de 85 leoneses. Luis el Olmo, Martín Villa, que estaba en aquel tiempo en fin, una cuanta gente destacada de León. Y después tuve la suerte de que aquí, precisamente en esta casa, en el Diario de Ávila, cuando me empecé a ser coordinador del ecoescolar, pues el director del diario, José Manuel, me animó a que sacara un libro igual de caricaturas y de biografías, y fue cuando salió Gentes de Ávila. A raíz de ahí, pues mi afición a escribir. Empecé con teatro también, 7 libros de teatro publicados, con libros de infantiles, de literatura infantil. Recuerdo que estuve contigo también cuando salió El pescador de estrellas. Qué libro más bonito, sí. Sí, he tenido la suerte de que sí. Va en la 7ª edición ya. Fíjate. O sea que muy bien. Y de hecho mañana me iré a Madrid a un colegio por 6º año consecutivo a estar con los niños, porque trabajan el libro, y claro, a los niños le hace mucha ilusión que llegue el señor que lo escribió, como si llegara ahí, y estaré con ellos toda la mañana en Villanueva de la Cañada, igual que he recorrido también y sigo recorriendo, sigo haciendo mis vuelos por colegios de Ávila y de León. Por esa vinculación que tienes con la educación, sí, claro, lógicamente. Claro. Entonces lo de escribir es un eslabón de una cadena, que unas cosas te traen otras, un libro te trae otro. Si ves que la cosa tiene éxito, de hecho pues tuvo una primera parte que fue Versos y Reversos, que era la recopilación de la columna del diario de los lunes de Domingo del diario. Que tenemos por aquí. Por aquí andará. Sí. Entonces, hace 4 años recopilé las columnas publicadas en el 2022 y 23, y después de la aceptación de aquel, pues es la recopilación del 24 y 25.
Como Pedro por su casa se llama este libro y tiene un prólogo de Antonio Colinas. Oye, nada más y nada menos, ¿no? Cuéntame un poquito por qué aceptó Antonio prologar este libro. Y bueno, Antonio, yo tengo una relación majísima con él, además de a nivel profesional, pues lo considero un amigo, y él también me presentó precisamente Versos y Reversos en La Bañeza. Aquí no, porque aquí había otras personas también, pero allí, encantado. Y entonces se me ocurrió decirle, y en el momento que se lo dije, para mí, me dijo que sí, que me hacía el prólogo, y para mí es un grandísimo honor. Desde luego. Y públicamente, además de personalmente, se lo agradezco. Para mí es un gran honor porque lo considero uno de los grandes poetas actuales, si no el mejor, pero bueno. Sí. Pero bien, bueno, y además es de La Bañeza. Vamos a hablar, Domingo, de este Como Pedro por su casa. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Pues aquí los que sigan el diario y los que sigan la columna de los que esperamos que sean muchos. Espero que sean muchos. Pues se van a encontrar una recopilación de todas las columnas que han salido en los 2 últimos años en el diario de Ávila. Por ejemplo, ¿de qué temáticas? Cuéntame. Pues toco más temas, intento tocarlo todo, pero sobre todo nacionales, autonómicos, incluso locales. Lo que pasa es que locales, pues Ávila no da tanto para cada 15 días hacer, pero sí suelo tocarlos. De hecho, uno de los que tuvo más aceptación por Ávila y demás, cuando sales por la calle y te encuentras a la gente, es uno que al alcalde. Pues luego nos le lees. ¿Te parece? Será un placer. Vale. Pero normalmente suelo dedicarlo más en plan. Déjalo. En plan a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay más materia y suceden más cosas. Además, aprovecho para darle las gracias a los políticos, claro, porque me dan materia cada poco. Porque es difícil hacer una columna periódica, ¿no? Que tenga ahí su chicha. Bueno, ahora mismo hay muchísimas cuestiones que nos darían para escribir libros y libros, pero es difícil elegir un asunto y además constreñir a una columna, pues un pensamiento entero, ¿no? Sí, supone estar al día, es un reto de estar al día de lo que pasa para sacarle punta, ver su lado humorístico, narrarlo con ironía, con un poco de humor, intentando siempre provocar en el lector, en los 4 que lo lean, pues la sonrisa, ¿no? O al menos ver las cosas desde otro punto de vista. Y supone estar al día, y además supone, tengo que ceñirme al X caracteres. Al trozo de periódico que me deja que Pablo. Eso no es fácil, efectivamente. Que no se puede pasar uno. Te voy a ceder mi libro porque el tuyo se te ha caído, porque me gustaría que nos leyeras... pues es que desde estas alturas, claro, claro. Que nos leyeras ese texto, esa columna dedicada, o un trocito de la columna dedicada al alcalde de Ávila, que decía, ¿sabes dónde bueno, más que dedicada al alcalde, dedicada a las cosas que pasan en Ávila. Esta la publiqué cuando se puso la escalera mecánica donde estuvo antes el diario. Antigua, sí. Donde estuvo el diario una temporada. Pero no la voy a leer entera. No, un trocito, para que nos hagamos una idea. Simplemente voy a leer por qué Ávila está levantada y toda patas arriba. Obras. O piedras arriba. Piedras arriba. Es un tema muy comentado en Ávila. Venga, adelante. La segunda y más sonada de estas memorables gestas es la grave operación que a la pobre Ávila hicieran. Ávila está malherida y con sus carnes abiertas y perdiendo mucha sangre. Dios quiera que no se muera. Pero no hay que preocuparse, pues tiene la vida puesta en manos del cirujano, el doctor Sánchez Cabrera. Tiene toda la ciudad con agujeros y brechas y a la gente mosqueada y está que trina la gleba, pues no pueden circular ni coches ni furgonetas, y los pobres peatones sufren grandes odiseas para llegar a su casa, aunque su casa esté cerca. Son críticas infundadas y no creo que las merezca el bueno de nuestro alcaide por tener Ávila abierta. Os doy aquí la razón, aunque ustedes no lo crean. Las calles patas arriba y con tantas zanjas hechas tienen su razón de ser, y la razón es muy buena.
como el corazón de Ávila está el pobre hecho una pena, andan poniendo un bypass y arreglando sus arterias. Pero existe otra versión que quizá sea más cierta. Con excavadoras, palas, camiones y camionetas andan buscando un tesoro, pues algunos aseveran que un gran tesoro está oculto debajo de nuestras piedras. Ay, a ver si tienen suerte y pronto el tesoro encuentran, porque muy bien nos vendría que hallaran unas monedas para bajar los impuestos que dicen las malas lenguas, que mucho van a subirlos y quizá más de la cuenta. Y ahí lo dejamos. Y sigue. Este es uno de las columnas que Domingo del Prado escribe en Diario de Ávila, una dedicada a esta ciudad y a sus obras. A mí me gustaría, para terminar, Domingo, que me hablaras de en qué estás, porque tú eres un hombre muy inquieto, estoy segura de que ya estás metido en otro charco, ¿o no? Bueno, mira, antes de ayer, te dije que había venido ayer de mi tierra, de León. Antes de ayer entregué los originales del nuevo libro que saldrá en un mes y que se presentará en la Feria del Libro de Literatura Infantil. Estoy medio loco, me lo propusieron y hice un libro con 55 poemas de poesías infantiles, dedicado un poco a los niños, y 55 dibujos de cada poema. Madre mía. O sea, el texto y el dibujo, y saldrá, y después estoy tras de otro también sobre mi experiencia de la palabra esa que hay que desmitificar, el cáncer. ¿Y estás escribiendo sobre ello? Precisamente estoy escribiendo sobre ello, tratándolo de una forma, mi experiencia personal, pero de una forma, de tal forma que cuando se publique, al que llegue, pues, y esté en esa situación, le puede hacer un... De hecho, el título ya es muy sugerente, Tu humor con humor se apaga. Muy interesante, estaremos bien atentos a estas obras, a estos trabajos en los que estás trabajando. Tennos al día, por favor. De momento nos quedamos con Como Pedro por su casa, lo podemos encontrar en las librerías. La editorial es Montero Riego, ¿no? Monterriego. Es una editorial, Monterriego. Una pequeña editorial de La Bañeza. Y lo podemos encontrar pues fácilmente, ¿no?, en las librerías. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber hecho un huequecito para nosotros en esa tarea tan ingente que tienes de escribir, dibujar y contar las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a venir, y es un placer estar aquí con todos. Y seguimos hablando de libros, pero ya nos hemos subido a plató. Bueno, la verdad es que la entrevista, la charla con Domingo del Prado la teníamos grabada anteriormente. Ya estamos aquí de nuevo en el plató para seguir hablando de libros. Lo tenemos delante. Este libro, La pandilla del ajedrez 2, ya hablaremos de su temática, y La pandilla del ajedrez 1. Bueno, es una saga que está haciendo las delicias de muchos pequeños y no tan pequeños, y se lo tenemos que agradecer a Noemí Valiente, que está con nosotros en el plató. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, qué bien tenerte aquí para hablar de libros, tan cerca que tenemos además el Día del Libro, el día en el que se conmemora ese ejercicio de lectura que es tan importante para todos. Y ¿no? tan bonito. Y tan bonito, ¿verdad? Que nos hace viajar, nos hace hacer de todo. Nos hace disfrutar. Nos hace disfrutar, fundamentalmente. Bueno, vamos a hablar, Noemí, primero de La pandilla del ajedrez. Surgió ya hace un tiempo, ha tenido muy buena acogida y por eso, bueno, sigue, es casi una saga ya, ¿no? Sí, La pandilla del ajedrez 1 lo presentamos hace 2 años y tuvo muy buena acogida y se vendió muy bien, muchos lectores, y había mucha demanda de una segunda parte. Fíjate que hay mamás que me decían, mi hijo no lee nada y ese se le ha leído de un tirón, por favor, escribe una segunda parte. ¿Ah, sí? Entonces yo tenía ya una idea. Pero claro, había que ver cómo encajaba la primera parte, y como encajó muy bien, pues nos lanzamos, el mismo equipo que hicimos la primera parte, nos lanzamos a hacer la segunda. Bueno, vamos a ver, La pandilla del ajedrez 1 tiene una temática, La pandilla del ajedrez 2, que vas a presentar mañana, luego lo recordamos, en la Feria del Libro, tiene otra temática distinta, es más de misterio, me decías, ¿no? Sí, los personajes son los mismos, pero La pandilla del ajedrez Robo en el taller, que es esa segunda parte que presentamos mañana, es ante todo un misterio. Tiene aventuras, también tiene aventuras,
pero sobre todo la trama principal es un misterio. Y lo que sí es que es una obra totalmente diferente de la primera, es decir, no hace falta ni siquiera saber que existe la Pandilla del Ajedrez 1 para poder leer la 2. La 2 se lee de forma independiente. Lo que sí esperamos es que haya lectores que lean la Pandilla 2 que les apetezca leer la 1, ¿no? Porque sí son los mismos personajes, pero ya digo que la historia es diferente. ¿Los lectores potenciales entonces, Noemí, son niños o jóvenes? O cuéntame. A mí no me gusta encasillar las obras de literatura en una edad, me parece muy bien. porque fíjate Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda, la leemos los adultos y nos entusiasman. Yo creo que cada libro y cada lector encuentran su momento y se pueden unir independientemente de la edad, ¿no? Entonces este es un libro que tiene elementos que podrían encajar con muchos lectores. Es un libro ya de una cierta extensión, tiene unas 200 páginas, con lo cual admite lectores un poco mayorcitos, una pequeña novela, pero tiene una característica que yo creo que le hace que se lea muy fácil, y es los capítulos cortos. Cuando un libro tiene capítulos cortos, como que engancha mucho a leer, porque en cualquier lapso de tiempo que tengas, 5 minutos, te puedes animar. Este tiene los capítulos de 3 o 4 páginas, son cortos. Vale. Tiene un tipo de letra bastante grande que es muy ergonómico para niños que se cansen leyendo, que sean primeros lectores. Por ejemplo, yo creo que es ideal para leer en familia por la noche, es un capítulo antes de dormir, para que los papás se lo lean a los niños, o los niños a los papás, que eso también engancha mucho. Oye, está muy bien. Yo creo que tiene cabida para muchos tipos de lectores, que muchos se pueden sentir identificados y que pueden conectar con él. Robo en el taller, esa es la temática que planteas aquí, con los mismos personajes de la Pandilla del Ajedrez original en su primera creación, digamos, de Noemí Valiente. ¿Y qué mensaje es el que quieres trasladar? No sé, también es una pregunta difícil o muy tópica, pero bueno. Bueno, yo creo que la literatura, más que trasladar un mensaje, tiene que emocionar, divertir, hacer disfrutar, que te enamores de los personajes, que conectes con ellos, que se conviertan en tus amigos, o algunos te sientas tan identificado que parezcas tú mismo, ¿no? Yo creo que eso es la labor fundamental de la literatura, y es así en este libro. Era el objetivo que hemos tenido todo el equipo editorial, tanto yo como escritora, como Isabel Martínez Bernaz, que es mi compañera ilustradora, y la editorial Doctor Book, queríamos lo mismo. Luego hay muchos valores que hay en el libro escondidos. Eso tiene que estar escondidos en la aventura para que sea una obra bonita, que haga disfrutar. Esos tienen que estar escondidos, no tienen que verse a simple vista. Pero sí, tiene muchos valores: el valor de la amistad, la familia, el amor por la naturaleza, por el aire libre, llamar la atención sobre lo bonito que es vivir al aire libre y no vivir a través de una pantalla, que yo vea un vídeo picando una gallina a un niño, no, que me pique la gallina, que yo vaya por la cuesta abajo con mi bicicleta y sienta ese vértigo, ese peligro del viento, de las piedras. Todas esas cosas es lo que se quiere contar en esta historia. Bueno, el miércoles, mañana día sí. 22, se va a presentar en la Feria del Libro La Pandilla del Ajedrez. Cuéntame, háblame un poco de cómo será la presentación, cuándo, para aquellos que quieran ir a escuchar un poquito más sobre esto. Vamos, tenemos mucha ilusión porque es una apuesta de largo, pues por todo lo alto. En el pistoletazo de salida de la Feria del Libro, mañana día 22, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, vale. En la carpa del Ayuntamiento que hay en la Plaza Santa Teresa, en el Grande, y organizado por Librería Letras, presentamos el libro con una actividad que creemos que, bueno, pues que da un plus a lo que es un cuentacuentos tradicional, para que tengan cabida no solo niños pequeñitos, que son los que más disfrutan los cuentacuentos, sino niños un poquito más mayores. Y además de narrar la historia, la historia se va a narrar con un pequeño juego, un escape room, que mediante un tablero y fichas, pues los niños, a través de acertijos en los que ellos van a ir participando y van a ir desentrañando, pues van a ir avanzando por ese tablero para ir escapando hacia la casilla de salida del escape, y bueno, pues creemos que así tiene cabida pues un público más amplio y que es algo más original que un cuentacuentos tradicional. Eso es la primera parte, y luego ¿sí? La segunda parte, Isabel, que es la ilustradora y me va a acompañar en la presentación, va a hacer un taller de caricaturas, exagerando rasgos, vale. Y bueno, pues creemos que es una actividad pues muy bonita que le abre la puerta pues al que quiera leerlo después. La ilustradora de este libro, son ilustraciones preciosas, La Pandilla del Ajedrez,
2 en esta saga hay un robo en el taller, ¿eh? Lo van a contar mañana a partir de las 6 de la tarde en la carpa que está en el Mercado Grande con motivo de la Feria del Libro, donde están todas las casetas, y mañana en esa inauguración de la Feria del Libro estará Noemí Valiente para presentar esta segunda entrega de la Pandilla del Ajedrez que tanto éxito está teniendo y que también tantos mensajes ocultos traslada a los pequeños, ¿verdad? Ocultos tras la aventura y sobre todo tras el misterio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, contarlo y muchas gracias, les espero a todos mañana en el Grande, que lo vamos a pasar seguro que fenomenal. A partir de las 6 de la tarde, no se olviden. Gracias, Noemí. Gracias. Hacemos una pausa, la última ya, para los anuncios y enfilamos nuestra recta final, que ya les adelanto, va a tener un tema complejo relacionado con la justicia, porque nos iremos a definitivas. Y llegamos al último bloque de nuestro 8 Magazine Ávila. Se pasa el tiempo en un pispás, fíjense ustedes. Les recuerdo, es 21 de abril, estamos en plena primavera, hemos hablado de muchas cosas y en este martes terminamos hablando de justicia a definitivas. Y ya tenemos con nosotros en este plató de 8 Magazine Ávila a Óscar Barrios, que es fiscal, que nos acompaña habitualmente para hacernos entender mejor la justicia. Él fue el que dijo, vamos a poner a definitivas. Ya hemos explicado, buenas noches, Óscar, hola, buenas noches, lo que Ana. Significa eso en el lenguaje de la jurisprudencia, ¿no? De la justicia. Bueno, pues a definitivas hoy trata de un asunto que yo creo que está a la orden del día porque es bastante cotidiano. Ha habido una reforma del Código Penal, me parece que muy reciente, de este mes de abril, no sé, de hace una semana el escasa. Día 6 creo que ha sido. Sí. Una reforma penal que se refiere sobre todo a delitos leves, ¿no? A hurtos, a pequeños delitos, ¿no? No sé si ese es el nombre, pequeños delitos, se puede decir o no. Delitos, a ver, siendo pequeños, que son los más frecuentes. Los más habituales, sí. De hecho, es interesante leer a veces las exposiciones de motivos de las leyes donde se exponen cuáles son las razones que justifican esa modificación. Y en esa exposición de motivos, que no es que sea muy extensa, pero habla en varias ocasiones de un concepto importante como es el concepto de la vulnerabilidad, es decir, la modificación en este caso de los tipos penales de los que hablaremos luego, se fundamenta en varias ocasiones en ese concepto de vulnerabilidad de las víctimas, obviamente, pero también una vulnerabilidad a la hora de perseguir determinadas conductas que hace que se dé lugar a una modificación como la que vamos a tratar. ¿Estás queriendo decir que lo que trata es de evitar esas puertas giratorias algunas veces de personas reincidentes que, sí, efectivamente, que cometen delitos menores o pequeños delitos, salen otra vez a la calle, vuelven, salen, sí, salen? Esa situación de, digamos, tensión social o de alteración del orden social que supone esa idea que tiene la sociedad a veces equivocada, otras veces no tanto, acerca de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Evidentemente, no todos los delitos tienen la misma respuesta, con lo cual las medidas que se pueden adoptar como consecuencia de la comisión de un delito son distintas en función de la gravedad de ese delito. Pues en este caso, esta modificación yo creo que endurece evidentemente determinadas conductas y trata de dar respuesta a eso, a supuestos de delitos muy pequeños, pero que son muy habituales, que son muy cercanos para todas las personas, que se producen, como señala la modificación, en el ámbito local y que generan una situación de incertidumbre social como consecuencia de la repetición de esas conductas. Pues con esta modificación se trata de dar un poco respuesta a esa incertidumbre. Vamos a ver algunos ejemplos de esos delitos menores, si te parece, porque los aspectos claves de esta reforma se refieren, por ejemplo, al endurecimiento del hurto
que Sí. ahora le definimos, si quieres, o de las estafas leves, que también podemos definir, ¿no? Vale, sí, se centra fundamentalmente la modificación en uno de los títulos, que es el título que lleva como rúbrica de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, y vamos, el núcleo de la reforma se centra en los delitos de hurto y en los delitos de estafa. En los delitos de hurto, en los delitos leves de hurto. Vamos a poner un ejemplo. El delito de hurto se comete cuando alguien se apodera de cosas muebles ajenas sin el empleo de fuerza o sin el empleo de violencia o intimidación. A diferencia Es del decir, robo, ¿no? A Entonces, diferencia del robo. vale. Es decir, un hurto al descuido. Pongamos por caso una persona que está sentada en una terraza, tiene la cartera encima de la mesa y alguien se la coge y se marcha. No ha habido violencia, no ha habido fuerza en las cosas. Ese delito, si lo sustraído supera los 400 euros, se considera un delito menos grave y lleva aparejada una pena determinada. En el caso de que lo sustraído no superase los 400 euros, el delito no se consideraría delito menos grave, sino delito leve, y la pena es bastante inferior, es una pena de multa. ¿Qué es lo que hace la modificación? Lo que viene a hacer es endurecer aquellos supuestos en los que se produce una reincidencia en la comisión de esos pequeños hurtos. Es decir, en el caso de que una persona haya sido condenada, pongamos por caso, por un delito de hurto, por haber sustraído algo de más de 400 euros, pero luego es condenado por 2 delitos de esos denominados leves, por sustraer algo de un precio inferior a los 400 euros, se produce una situación tal que el siguiente hecho que cometa, aunque sea la sustracción de un objeto de valor inferior a 400 euros... ¿Un bolígrafo? Un bolígrafo, como Vale. consecuencia de esa multirreincidencia que llama la ley, esa sustracción, que en principio sería un delito leve, se convierte en un delito menos grave, y en ese caso la pena ya no es la pena de multa, sino que es una pena de prisión. Podría ser una pena de prisión. Sí, de hecho, al transformarse la naturaleza del delito leve a un delito menos grave como consecuencia de la multirreincidencia, la pena que se impone no es ya la de la sustracción de un bolígrafo que puede valer 2 euros, sino la condena por toda esa conducta reiterada que se ha desarrollado en el tiempo, pero que ha desembocado en un supuesto último, en la sustracción de un bolígrafo. Pero es la trayectoria esa delictiva la que trata de entonces, penar. por la multirreincidencia, digamos, Sí, a partir de 3 hurtos... A partir de 3 hurtos, siempre y cuando uno sea leve, quiere decir que esos son los más habituales, en ese caso, si ha sido condenado en el plazo de 1 año, como dice la ley, ejecutoriamente, es decir, ha habido una condena, ha habido una sentencia, la sentencia es firme y se está cumpliendo o se ha cumplido. En ese caso, se aplicará al último hecho, aunque sea un delito leve, una pena como si lo sustraído fuera superior a 400 euros, como si lo que hubiera cometido fuera un delito menos grave. Vale, y entiendo también que quedarían antecedentes penales. Claro, Vale. Al ser condenado por un delito menos grave, que sería el supuesto, le quedan antecedentes penales que luego son computables a los efectos de la suspensión y a los efectos de la comisión de otros hechos. También claro. en el caso de estafas menores, digamos, ¿no? Sí, el mismo supuesto. Ahora hay muchas en Internet, por ejemplo. Claro. A ver, y no solo las estafas por Internet, sino el hecho de solicitar, por ejemplo, la compra de un teléfono móvil y recibir una piedra. Eso es una estafa. Y se da. Y se da muy habitualmente, y se da muy habitualmente por importes inferiores a los 400 euros. Es decir, por importes inferiores a los 400 euros, no solo es que la pena sea inferior, la que se va a imponer por esa conducta, sino que los plazos para el enjuiciamiento de ese hecho son inferiores al no ser un delito menos grave, sino un delito leve. ¿Qué es lo que hace la reforma? Pues un poco de la misma manera que lo que he explicado para los hurtos, lo hace para las estafas. La acumulación de estafas por valor inferior a 400 euros durante un determinado periodo de tiempo, que es 1 año, siempre y cuando haya habido condena, da lugar a que el último hecho, aunque sea una estafa por un valor inferior a 400 euros, se considera delito menos grave y la pena no será la que correspondiera a ese delito leve, sino un delito menos grave, que es una pena de prisión. Hemos dicho que quedarían antecedentes penales, pero Sí, yo sí. no sé si se pueden cancelar.
dependiendo del tiempo en el que se desarrolle. Sí, evidentemente los antecedentes penales, está establecido la forma y manera de cancelarse esos antecedentes penales. Debe de transcurrir un determinado periodo de tiempo desde que se ha cumplido esa condena, y a partir de ahí, transcurrido ese periodo de tiempo, se puede solicitar a través de una instancia al Ministerio de Justicia la cancelación de esos antecedentes penales. Por ejemplo, una persona que ha cometido 4 hurtos, Sí. uno de ellos, bueno, menores de 400 Sí, euros, sí. se computan como un delito ya menos grave, me Sí, parece que sí, decías, sí. y tiene pena de prisión ¿de cuánto a cuánto? De 6 a 18 meses para el caso del hurto. Para el caso del hurto. Sí. Y para el caso de la estafa, Para el caso por de ejemplo, la estafa, ahora no lo recuerdo, no me quiero equivocar, pero yo creo que va de entre 1 año a 3 años. ¿qué es lo que se pretende con esta modificación de la ley, que creo que ya está en marcha, ¿no, Óscar? Sí, entró en vigor al día siguiente, yo creo que se publicó el día 6 de Vale. abril, pues ya está en vigor. Sí. Vale, ¿qué es lo que se pretende entonces? Pues, a ver, lo dice la propia exposición de motivos, sobre todo para los hurtos, pone de manifiesto que esto en los ámbitos muy cercanos, en el ámbito local, en la delincuencia habitual que se produce alrededor de nosotros, se deja un poco entrever las dificultades a veces de investigar este tipo de delitos como consecuencia de la levedad, pero por contra, esos hechos que parecen leves, al producirse de manera reiterada, generan de lo que hablaba antes, esa situación de incertidumbre, de zozobra, de desasosiego en la sociedad, que es necesario, ha considerado el legislador, que debe de responder de alguna forma, y es con esta modificación. De hecho, en esa propia norma establece la posibilidad de que las entidades locales, en estos supuestos de hurto de los que hemos estado hablando, puedan intervenir como acusación. Lo que es una novedad. Los ayuntamientos pueden intervenir. Son los más cercanos, vale. Son los que más pueden, los que más dificultades a veces encuentran para terminar con este tipo de situaciones. Por lo tanto, la ley considera que debe darse la posibilidad de intervenir en ese tipo de procedimientos. La repercusión, entiendo, de esta modificación de la ley del Código Penal para delitos menores, recuerden ustedes, es pues eso, evitar esa impunidad, esas puertas giratorias de las que hablamos antes, esa multirreincidencia, también ese desasosiego social, pero eso no puede colapsar en alguna medida a veces el sistema judicial, ¿o no? Porque estos hurtos son muy frecuentes. Estos hurtos son muy frecuentes. Piensa que evidentemente en el supuesto ese hipotético que prevé la norma de que el último hecho, el del hurto de un bolígrafo, ya no se tramita como juicio por delito leve, los anteriores juicios de falta, se tramita por diligencias previas, y las diligencias previas tienen un proceso que es más largo que el que está establecido para el juicio por delito leve. Colapsar, no diría yo colapsar como si quizás, que se puedan producir ciertas demoras por algo que en principio pueda pensarse que es algo muy leve, como la sustracción de un bolígrafo, pero no es eso, no es la sustracción de un bolígrafo, es toda la trayectoria delictiva de esa persona lo que se trata de reparar. Pues de esa modificación del Código Penal hemos estado hablando hoy, ténganlo en cuenta porque ya está en marcha. Hace referencia sobre todo al endurecimiento de las penas cuando hablamos de hurto o de estafas, son los dos ámbitos en los que nos hemos movido. No sé si hay alguno más en un minuto. Me gustaría hacer referencia solo a uno por lo llamativo, y es la sustracción de los teléfonos móviles. Vale. La sustracción de teléfonos móviles llevaba el mismo régimen que cualquier tipo de hurto, es decir, en función del valor. Si superaba los 400 euros, se castigaba como delito de hurto, pero si era inferior, no. ¿Qué pasa ahora? Que la sustracción de teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo que sea susceptible de contener datos, como consecuencia de los graves daños que se producen por el hecho de que alguien vea sustraído ese dispositivo, se atiende, por lo tanto, al hecho de que sea capaz de contener información y que sirva de instrumento de comunicación, para considerar ese hurto de teléfono móvil como delito menos grave con independencia del valor. Y es importante porque si tenemos en cuenta la depreciación y la obsolescencia que se produce de los teléfonos móviles,
es muy habitual que alguien se vea sustraído su teléfono móvil, tenga un importe inferior de 200 euros y acabe celebrándose un juicio por delito leve cuando el trastorno generado es mucho mayor. Pues así nos lo ha estado contando Óscar Barrios, es fiscal, nos acompaña periódicamente para hablar de justicia. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado con nosotros un día más, y nos encontramos el próximo mes, ¿te parece? Gracias. Perfecto, gracias a ti. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este 8 Magazine Ávila de primavera. Mañana miércoles 22 de abril tenemos una nueva cita, estaremos fieles a ella, esperamos encontrarles al otro lado, allá donde estén, y que disfruten con nosotros. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos los felices que puedan. Adiós.